pasando muchas cosas y uno de los bloques que se convirtió trascendental, porque su decisión mueve un poco el tablero en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, es el del radicalismo. Y estamos comunicados con Pablo Servi, él es diputado nacional por la UCR por Neuquén. ¿Qué tal? Fernando Amato, Manu Poli y Lorena Álvarez los saludan. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, Manuel, Lorena y a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, se convirtieron un poco en protagonistas del Congreso, ¿no? Porque son como el sector al que hay que seducir, digamos, entre los distintos bloques que están discutiendo en el Congreso. Vamos a arrancar por una de las primeras cosas que tiene que ver con lo que pasó ayer, con este pedido de sesión especial de Unión por la Patria para discutir varios temas, entre ellos varios relacionados con financiamiento universitario, con el fondo docente, y bueno, llamó un poco la atención que muchos radicales que inclusive fueron a la marcha por la defensa de la universidad pública no bajaron ayer para dar quórum, pero también llama la atención que algunos sí bajaron, entonces como que pareciera ahí también que hay como contradicciones en el radicalismo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí se dio una discusión previa, tuvimos reunión de bloque previa a la sesión. Me reinteresa eso. Y en principio, sí, lo que se habló y lo que se vio en la marcha también es un intento de politización del tema de la educación pública, entonces también el llamado a esta sesión tiene una cuestión de oportunismo también y que de alguna manera se venían dando discusiones, porque también se mete lo previsional, en lo cual quien preside la comisión previsional y quien sacó el dictamen sobre el tema es de nuestro espacio, inclusive desde Evolución, de donde yo vengo dentro del radicalismo, así que en ese sentido se viene trabajando, así como también está propuesta una reunión con rectores de las universidades, que entendemos que es donde se debería dar la discusión de estos temas y a partir de ahí tomar una decisión, y se da entre medio también de una discusión donde se está llegando a dictamen de la ley bases, que entiendo que tiene cuestiones que son importantes y por lo menos es importante estar atentos a lo que pasa, así que en principio vemos que un intento de capitalizar políticamente por parte de Unión por la Patria, quienes estuvieron a cargo del gobierno anterior y durante la pandemia tuvieron tanto las universidades como las escuelas públicas más de un año sin tener clases presenciales por cuestiones muchas veces también políticas o de manejo, y también tuvimos que muchas veces en el Congreso, en la gestión pasada, pedir sesiones por el tema de fondos, intentos de recortes o que no les llegaban a las universidades los fondos, así que entiendo que en esto deberíamos entender el mensaje que hubo en la calle anteayer, que fue muy reciente, y ponernos a trabajar todo dejando de lado los partidismos y convocar porque no, de hecho del radicalismo, y parte de lo que se dijo es convocar una sesión entre todos, que no haya protagonismo de uno solo, sino que la educación pública, gratuita, que es no solamente creo que lo que marchó es eso, sino que también la posibilidad de Argentina de ascensión social, de que la famosa historia de mi hijo el doctor, o que yo inclusive vengo de una familia de inmigrantes, que mi abuelo creo que llegó hasta 13 grado, mi padre hasta 6º grado, y yo pude tener estudios universitarios. Ahora, podemos debatir esto, lo de la politización, muchas cosas, pero bueno, prefiero ir para lo que usted está diciendo ahora, que es, bueno, para adelante. ¿Cuál va a ser la posición del sector, no sé, porque hay varios sectores dentro del radicalismo, pero los que no bajaron a la sesión en el día de ayer, porque dicen que no se llegaba a los 2/3, que había una politización de parte de Unión por la Patria, pero dicen igual, en algún momento vamos a bajar? ¿Cuál es la posición del radicalismo para adelante, digamos? Porque si no, se está haciendo lo contrario de lo que se pedía en la marcha. En principio es que se logre el financiamiento, se adecúe el financiamiento en función de que este año no tenemos un presupuesto aprobado. En el interín que había campaña el año pasado y en las elecciones, se pidió la postergación del tratamiento del presupuesto 2024, después se terminó prorrogando, pero lo que se está haciendo es, se prorrogó el presupuesto sin actualizarlo por inflación, que es lo que se debería haber hecho, por algún índice, aunque sea de recaudación, como para poder sostener los fondos de las universidades. Y entiendo que también hay una discusión que dar en base a la calidad educativa y
y algunas cuestiones de que se puedan mejorar en el sistema. Pero, seguramente. Perdón, ¿no? Creo diputado, que eso es, porque esta cosa de mucho hablar. ¿Qué va a hacer el radicalismo para que se aumente el presupuesto en las universidades? O por lo menos el sector que anoche ayer no bajó a dar quórum. Concretamente, qué van a hacer para que aumente el presupuesto? Y en principio hay que actualizar el presupuesto en función de indicadores porque hoy se está tomando, como decía, el presupuesto 2023 y se sigue con ese monto, que hoy con inflación del 280% ha quedado totalmente desfasado. Entonces, ¿y cómo se actualizar y eso básicamente es un resorte que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Por eso yo digo que la semana que viene reunión de rectores lo tendría que hacer el Poder Ejecutivo y si no, lo haremos por medio del Congreso. Tendremos que llamar como digo, convocar entre todos, ponernos de acuerdo o previamente. El otro tema es que nos está convocando a la Comisión de Educación, que está en cargo de alguien del PRO, que evidentemente está queriendo frenarla porque entendemos que esta marcha tan multitudinaria, que fue una expresión muy fuerte, tranquilamente el Ejecutivo actual podría haberla evitado, y también la sesión de ayer, que realmente nos puso en una situación muy incómoda, y realmente es muy difícil hablar con los referentes de este gobierno y con los referentes parlamentarios o que puedan tomar decisiones, ¿no? Evidentemente no está claro, o son muy pocos los que tienen la capacidad de decisión real, y es muy difícil avanzar en este tema, porque tranquilamente se podría haber evitado la marcha y evitado estas situaciones incómodas como la de ayer, y de cara a la sociedad mostrar seriedad y de alguna manera que se está trabajando, o gestión, ¿no? Básicamente, que creo que es otro de los temas que le está faltando a este gobierno actual, que uno ve que son muy pocos los que tienen lapicera. La idea sería que el 30 de abril, en la reunión entre el gobierno y las universidades, se logra aumentar el presupuesto, no como hizo ahora el gobierno, que digamos no es serio este aumento que dio solo a una partecita o sea, que haya realmente un aumento en el presupuesto, que tiene que ser como el 100% más o menos de todo el presupuesto, y si no se logra eso, ustedes ahí sí se plegarían a pedir una sesión especial para pedir aumento de presupuesto en las universidades. Sí, de hecho surgió la alternativa de pedirla la semana que viene, después de tratamiento de la ley base, que se hizo el lunes y martes, de eso también, pero quedó pendiente el fijar la fecha en función de esto que se dio ayer de la sesión sin quórum, pero en principio queremos emplazar a que la Comisión de Educación, porque también si no pasa por educación y por presupuesto tendría que tener 2/3 para lograr ser tratada en el recinto, y eso es muy difícil hoy como está, que la Libertad Avanza más el PRO tienen ya 1/3 ahí de la Cámara, o casi 1/3, entonces es muy difícil llegar a eso. Lo que tenemos que hacer es que se active la comisión, y es el pedido que estamos haciendo, y de hecho hicimos gestiones con Finocchiaro, que es quien preside la comisión, para que esto se active. Así que en principio el martes esperamos que haya respuestas a los rectores esta reunión, o por lo menos también que haya un acuerdo de los rectores de qué es lo que se necesita, y a partir de ahí la Unión Cívica Radical vamos a estar del lado de las universidades, del lado de la educación pública, porque es una de las banderas que siempre hemos defendido, y de hecho hay gran presencia de rectores o en las distintas instancias de las universidades de nuestro partido. Vamos a tomar nota y vemos en un par de semanas. Pablo, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Decías recién que había un sector del PRO, por lo menos parte del PRO, que estaba intentando bloquear esto, y que, bueno, se suma claramente que hay un apoyo por parte del partido que conduce Mauricio Macri, irrestricto, por lo menos hasta ahora en el Congreso de la Nación, a las políticas de la Libertad Avanza. ¿Cómo construye políticamente el radicalismo hacia adelante, siendo que los ex aliados, o no tan ex, porque el grupo de gobernadores siguen estando unidos, están en esta postura, siendo que va directamente contra las bases de la tradición radical, como por ejemplo la educación pública gratuita? En principio es complejo la situación de nuestro partido, porque no queremos ser parte de este gobierno claramente, pero queremos que la Argentina la haya bien, y algunas de las propuestas, o varias de las propuestas que están ahora en la ley base o que se vienen evaluando, estaban dentro de la plataforma de gobierno en la alianza que integramos hasta el año pasado, que era Juntos por el Cambio, para las elecciones presidenciales. Así que en ese sentido entendemos que hay que ser coherentes con el mensaje que veníamos dando, y de alguna manera creo que un punto de inflexión es el tema de la ley base, de dar algunas herramientas
a este gobierno para que pueda, o en teoría que pide para que pueda gestionar, pero a partir de ahí yo creo que viene otra instancia de donde la Unión Cívica Radical lo vamos a hacer de alguna manera quienes críticos de la situación actual y buscando que se activen muchas cosas y de alguna manera que se gestione, ¿no? Controlando la gestión, porque pareciera que en su momento mucho foco en las leyes y bases, en el DNU, pero vemos que está faltando mucha gestión. De hecho, faltan todavía cubrir una gran cantidad de cargos de los que toman decisiones en el gobierno y como decía antes, nos cuesta hablar porque uno habla en teorías acuerda algo y después viene cambiado. Entonces son 3 o 4 los que concentran el poder hoy en el país y no hay capacidad de decisión o de gestión más allá de eso. Sí, eso también está pasando un poco en las discusiones con la ley base, que ahora nos metemos en eso, pero le quería como ampliar la pregunta que hizo Manu, no solo a Juntos por el Cambio, sino dentro del propio radicalismo, que tenés a Manes, tenés a Lustó, tenés a De Loredo, o sea, parecía que no solo con Juntos por el Cambio se hace difícil, inclusive el radicalismo en eso está en una situación difícil. Parece que piensan absolutamente distinto. Por eso quisiera saber un poco cómo fue esa discusión de bloque. Sí, no sé si distinto, pero también en realidad es, como decíamos, Juntos por el Cambio como alianza a nivel nacional y en el Congreso ya no existe más, pero sí en las provincias, hay 10 provincias gobernadas por lo que era Juntos por el Cambio de alguna manera, donde las fórmulas son combinadas, ¿no? Muchas veces el gobernador es puede ser del PRO y el vice del radicalismo o viceversa. Entonces también hay una realidad que todavía nos conecta o de alguna manera hay que estar o trabajar en ese sentido. Entonces yo creo que ahí es donde dentro del partido, y un partido que ha tenido experiencia de esto, ¿no? Convivir en diferentes situaciones, vamos a tener que encontrar el rumbo, pero seguramente también logrando identidad propia, buscando otro tipo de armados que entiendo que hay que ver si se conforma este centro que tanto se habla, digamos, de alguna manera se puede llegar a esto, porque esto también, si seguimos en la grieta histórica, que ya llevamos casi 15 años o más dentro de la grieta, esta visión que no es blanco o negro y no hay posibilidad de consensos, de intermedios. Ayer en una reunión, por ejemplo, charlábamos que el tema de esto de una modernización laboral, lo que se habla de algunas modificaciones importantes que vienen en la ley, que en principio habían sido planteadas por DNU y el DNU puede ser cambiado dentro de 4 años por otro gobierno, pero también una ley que vaya a dar previsibilidad para que vengan inversiones, si de alguna manera queremos transformarnos en un país que genere pymes, genere empleo, tenemos que tener unas leyes que tengan un consenso, no puede ser que salgan con 129 votos solamente para lograr mayoría, sino aquellos que quieran invertir o el que viene a inmovilizar dinero por mucho tiempo, hasta el propio argentino que hay mucha plata dentro del colchón o guardada y que se puede invertir y hacer que la economía funcione. Si no tenemos estos consensos, creo que va a ser difícil de que podamos ir torciendo el rumbo de este país. Pablo, y con esto de consensos, el otro día lo escuchaba el ex jefe de gabinete de Mauricio Macri, a Marcos Peña, decir que faltó diálogo y hasta con la Cámpora. Y te pregunto, hay una cuestión donde vos decís, no queremos ser parte de este gobierno, pero también se ataja mucho de la capitalización política, es decir, del crecimiento político del sector de Unión por la Patria y demás. ¿Sigue siendo una mancha venenosa la Cámpora, el kirchnerismo, Unión por la Patria para algún sector del radicalismo? Y yo creo que quedó claro ayer, ¿no? De alguna manera con algo tan sensible o con algunas cuestiones, sí, básicamente entendemos que son los responsables han gobernado los últimos años de los últimos 20 años en este país casi, ¿no? Entonces entendemos que hay una gran responsabilidad, como decía antes. Ahora bueno, el presidente de la Comisión de Educación que vos decís fue ministro de Educación de Mauricio Macri, donde se recortó también y se frenó durante un tiempo largo la paritaria nacional docente. Ahí también hubo influencia del sector político que ustedes formaban parte. Está claro, pero fueron 4 años sobre 20, digamos. Estamos hablando, sí, donde se frenó la paritaria docente que venía en crecimiento, se había recuperado. En principio, ¿no? Pero creo que también es esto de que lo que decimos es que tenemos que tener una educación pública de calidad y de alguna manera con transparencia, ¿no? Creo que también hay una cuestión de las universidades que creo que se puede mejorar o allamarlas. Tenemos carreras que hace 40 años que se vienen dictando, de alguna manera el mundo está cambiando, el mundo del trabajo, ¿no? Y estamos discutiendo el teletrabajo, hay trabajos que hace 10, 15 años no existían y hoy están comenzando a darse o se están
viendo a futuro que van a haber. Entonces entendemos que también hay que dar una discusión de la universidad hacia dónde va y cómo hacerla también eficiente, ¿no? Puede decir, la UBA está en los mejores rankings a nivel mundial, pero eso es eficacia, digamos, ¿no? Teníamos que ver en términos de eficiencia cómo podemos hacer para que funcione, y una gran cantidad de universidades nacionales que hay en el país que creo que quedó claro con la marcha que nadie está cuestionando o diciendo que no haya universidades, pero creo que también es un tema porque eso se financia con los impuestos de todos los argentinos, y hoy estamos en una situación donde hay una gran cantidad de argentinos bajo la línea de pobreza. Entonces si le estamos pidiendo un esfuerzo a todos los argentinos para sostener una educación pública de calidad, buscar que sea eficiente y que sea de calidad para lograr que realmente los objetivos y que volvamos a tener esta posibilidad de ascensión social, porque hoy hay una realidad, tenemos casi el 60% de los chicos pobres en Argentina, y de ese 60% solamente hay, según algunos estudios, el 7% solamente podría acceder a una educación universitaria, porque no es solamente que sea gratis la universidad, sino que hay que tener los recursos, o tu familia te tiene que poder mantener para que vayas a la universidad y estudies. Creo que estas cuestiones, que fue lo que se puso de manifiesto en la marcha, de alguna manera la posibilidad de ascensión social, que la Argentina pueda, el hijo de una empleada doméstica, sin demerecer, ¿no? O de alguien que tenga un sueldo de los más bajos, ser profesional y aspirar a mejorar su condición de vida. Eso ha sido lo que ha hecho grande a Argentina, y creo que es un poco lo que se planteó, y no pasa solamente por la universidad pública, sino que también la familia lo pueda sostener, que pueda trasladarse, si en el caso que sea del interior, a las ciudades a poder estudiar. Y creo que esa es la discusión que tenemos que dar, y de alguna manera tiene que haber una economía que funcione, porque creo que, por supuesto, que la base del desarrollo es la educación, pero hay que tener la posibilidad de sostenerla y de que se den las condiciones para que los chicos vayan a estudiar. Claro, estamos en comunicación con Pablo Servi, él es diputado nacional por la UCR por Neuquén. Le quería preguntar, ¿le molesta que le digan dialoguista con el gobierno? En principio yo siempre he sido dialoguista, yo vengo del sector privado y me ha tocado conducir una cámara que negociábamos sueldos para cerca de 35.000 personas, ¿no? En la fruticultura en el Alto Valle, que es una actividad muy importante en Río Negro. Yo vengo de Neuquén, pero también. Porque es un poco, peyorativo, digamos. Se lo dice como que, bueno, o sea, en realidad son funcionales al gobierno. ¿Se siente funcional al gobierno? No creo, porque nos hemos puesto firmes en muchas cosas, pero esto que te decía, que entendemos que también sería de alguna manera complejo de sostener si veníamos conjuntos por el cambio, y una buena parte de las medidas que están planteando las teníamos en la plataforma de gobierno nuestras. Entonces porque el gobierno o el color político que esté al frente no sea el nuestro, dejar de que las cosas se hagan o poner palos en la rueda para dentro de 4 años poder ganar una elección, me parece que nuestro país y esta situación, decíamos, de niveles de pobreza y de lo que viene, además, como en el caso mío, yo vengo del sector privado y me involucré en política, estoy dentro de la UCR porque coincido con los principios y valores, pero justamente me involucré porque desde mi actividad privada, desde la Cámara Empresaria, quería ver cómo cambiar las cosas y vi que realmente hay que estar donde se toman decisiones y de alguna manera poder dar otro punto de vista. Entonces, en ese sentido es que me involucré y por eso, la verdad que si ser dialoguista es querer que a la Argentina le vaya bien, no me molesta para nada. Hablábamos más temprano en el programa que hoy probablemente haya reunión de comisión por la ley bases. Bueno, ayer fue un día de pelea, se levantaron, se fueron los radicales, después se fue Pichetto, después mucha discusión. Reforma laboral, una reforma laboral bastante regresiva que la propuso el sector del radicalismo. ¿Qué cree usted que va a pasar con la ley bases? ¿Va a haber acuerdo con el gobierno? Entiendo que sí, estos chisporroteos son normales cuando se está de alguna manera acordando el dictamen, ¿no? Porque en este caso no es una nueva ley que se va a presentar, sino que es la ley base que se venía tratando, a la cual se le agrega, o se hace un dictamen diferente al que había y se le agregan algunas cuestiones como es esto de la modernización laboral. Y en principio creo que es parte de lo que quizás los tiempos no dieron, pero de la construcción de consenso, ¿no?
de alguna manera se plantea un modelo, una idea de modernización o de proyecto, y a partir de ahí se acuerda o se consensúa también, entiendo, con actores muy importantes como son los sindicatos o los representantes de los trabajadores. Así que en ese sentido creo que es un proceso que se debe dar. Ojalá se hubiera dado una discusión mucho más amplia, escuchando más a todos los sectores, pero la realidad es que también en este país sabemos que avanzar en estas cuestiones no es fácil. Le costó a Alfonsín casi su gobierno, ¿no? En su momento la ley Muchi, después hubo otros intentos de poder avanzar en algunas cuestiones, ¿no? Te hago una más puntual sobre la ley Bases. Se había quitado en su momento alguna de las privatizaciones sobre las 41 empresas que se iban a privatizar, entre ellas el Banco Nación, que entiendo volvió a la lista sobre esta nueva ley Bases. ¿Crees que pueden pasar todos los intentos privatizadores de Javier Milei en esta ley Bases, o que en el articulado puede haber chisporroteos nuevamente y que termine habiendo algún conflicto como cuando se discutió en enero? Entiendo que se ha separado, por eso hay distintos listados con empresas, porque no todas tienen el mismo nivel de apoyo. En el caso de Banco Nación, sobre todo para el interior, es muy sensible porque es el banco que tiene presencia en muchos lugares que algunos bancos privados no van. En este caso se puso en un listado en el cual sería parte se accedería a la venta de parte del paquete accionario, seguiría el control por parte del Estado Nacional, lo que se plantea. Creo que igual así todo va a haber cuestionamientos en ese sentido, por eso también están divididas en anexos. Creo que también en ese sentido hemos visto un cambio de actitud del gobierno nacional, que la vez anterior quiso sacarla a las patadas de alguna manera. ¿Le importa la ley Bases a Milei? Yo creo que sí, independientemente de que él lo diga que no, porque evidentemente cuando él asumió se hablaba de lluvia de inversiones, ¿no? Estamos acostumbrados cuando viene un nuevo gobierno que va a venir lluvia de inversiones. Hasta ahora no hemos podido ver que vinieran gran cantidad de inversiones y tampoco los fondos que se hablaba del Fondo Monetario Internacional o otro tipo de instancias de financiamiento, porque evidentemente esperan que hayan ciertos consensos y en una república que tiene división de poderes, el querer pasar por sobre ellos o gobernar sin ellos, creo que está mal visto desde afuera. Entiendo que eso ustedes lo deben saber bien. La pregunta es, ¿reciben muchas presiones del gobierno para que salga la ley, de Guillermo Franco? ¿Cómo es el diálogo con el gobierno? ¿Es duro? Sí, es duro y difícil, como antes decía. Pero el gobierno se ve interesado, digamos, en aprobarlo. Sí, no, porque después Milei dice que no. Sí, pero es lo que remarcaba. Pero bueno, en muchos casos también se dice una cosa y fue al foro de Davos a decir que la agenda de 2030 o lo del tema ambiental era una cuestión de los socialistas, y después en la ley venía el tema de transición y para dar una señal a que se iba a cumplir el protocolo de París. Entonces también hay que en esto la dialéctica muchas veces y de alguna manera la forma de sustentar el gobierno de Milei, que no tiene gobernadores, no tiene estructura territorial y tiene una minoría importante tanto en diputados como senadores, teniendo de alguna manera el apoyo popular, que lo que uno ve es que a pesar de los ajustes que se está haciendo, todavía hay un grado de apoyo de muchos argentinos que esperan, no tienen expectativa que las cosas cambien, ¿no? Entonces creo que en ese sentido esto se ha visto un cambio de actitud, como decía, ¿no? De la prepotencia que tenían antes. Así todo nos está costando, como decía, que por ejemplo hubieran entendido que lo de la marcha, porque ahora van a tener que terminar dando los fondos a las universidades y con un costo político altísimo, ¿no? Podrían haberlo evitado y abierto el diálogo, pero bueno, también ahí se mezclan cuestiones no solamente de la interna de la Libertad Avanza, sino estas relaciones con sus socios o con aquellos que los acompañan en todo, que también están de alguna manera generando complicaciones para avanzar en la negociación, ¿no? Entonces es un proceso bastante difícil, como digo, un gobierno que llega sin estructura, muchas veces sin experiencia, ¿no? Porque uno ve, Martín Menem le tocó conducir su primera sesión, una ley que había quedado en arriba de 350 artículos. Entonces, hoy en comisión habría acuerdo para mayoría de firmas, digamos, para la ley Bases. Y el radicalismo
acompañaría al gobierno. Hasta anoche se estaba esperando la contestación por el tema básicamente lo que era lo laboral, que estaba el piquete de algunos otros bloques que hubiera una contestación. Todavía no he tenido contacto por ese tema de qué es lo que se ha definido, pero entiendo que sí, ya se estaría avanzando hoy en unificar, porque hay que hacer lo laboral, hay que introducirlo dentro del dictamen de ley base, que es un proceso legislativo que hay que hacer, y en principio si no hay ninguna complicación, porque en esto habría que hablar en indefinido, ¿no? Pero en principio habría acuerdo y se podría avanzar en un dictamen con la idea de ir a sesión entre el lunes y martes de la semana que viene. Muy bien. Pablo Servi, diputado nacional por la UCR por Neuquén, le agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por poder explicar a la audiencia un poco como las distintas visiones, ¿no? Creo que eso es lo importante, después cada uno... A usted por el debate franco. Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los días. Abrazo.